uno, cero. Ya, buenos días, ingeniero Daniel Mayorga Pérez. Hoy voy a poner introducción a los yacimientos minerales, fluidos mineralizantes, migración de fluidos y disposición de mineral. Bueno, hemos trabajado Jonathan Raleigh Chamorro, Glenn de la Cruz y Klaus Núñez. Cada uno hemos trabajado el 100% del tema. Primero vamos a empezar con introducción de yacimientos minerales. Para saber qué es un yacimiento mineral, como usted nos dijo en clase, es una concentración de mineral que está en la corteza terrestre. Y esa concentración mineral es llamada también grado. Y ese grado es corteza terrestre, como ven en la imagen, en la parte de abajo. La clasificación de las materias primas que se toman en el yacimiento mineral se dividen en pueden ser combustibles no metálicos y metálicos. Su mismo nombre dice metálicos, extraen los metales, no metálicos, no metales, y los combustibles o energéticos se van a extraer carbón, petróleo, gas o hidrocarburos. La clasificación de los yacimientos minerales puede basarse en criterios muy diversos, como ejemplo las rocas de caja, el proceso geológico, la forma o tamaño del depósito, o los minerales o metales contenidos. Ahora vamos a pasar al tema de fluidos mineralizantes. Para saber los fluidos mineralizantes siempre se originan de aguas meteóricas de un determinado pH, donde se concentra se mira la temperatura o la presión que existe en el yacimiento, como ven aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Se concentra la temperatura y otros factores que determinan. Y los fluidos hidrotermales son soluciones multicomponentes de alta temperatura con distintos rangos de pH, que son capaces de transportar metales y otros compuestos de solución a su lugar de deposición, alterando la roca, caja o su paso. Sí, compañero. Bien, mm, buenos días. Eh, para continuar con la exposición, vamos a hablar un poco del tema de migración de fluidos. La migración de fluidos depende básicamente de la permeabilidad neta del fluido, ¿no? Dependiente de la viscosidad y densidad y la abundancia de los poros interconectados en los planos de fracturas o fallas, ¿no? También de la gradiente de presión y temperatura, ¿no? Siguiente, Glenn, pásale por favor. Bien, eh, también vamos a indicar la migración de fluidos a gran distancia. Esta migración de fluidos están controlados, está controlada por canales abiertos como diaclasas y fallas, ¿no? Como podemos ver en la figura. Eh, Cerca de yacimientos, la difusión en sólido y líquido contribuyen al movimiento de menas, a la configuración final del depósito de mineral, ¿no? Siguiente, por favor. Estructuras mineralizadas, ¿no? Vamos a comentar un poco respecto a este tema. Las estructuras mineralizadas en profundidad están sometidas a mayor presión y temperatura, ¿no? Como ya sabemos que a mayor profundidad, la presión y la temperatura son bastante elevadas, ¿no? Estas condiciones favorecen a una migración de fluidos hidrotermales, como podemos apreciar en la figura, ¿no? Hay una fuente. La migración produce reemplazamiento de rocas favorables a mineralización. Desde la roca fuente, podemos decir que desde la roca fuente de soluciones acuosas, las soluciones se movilizan a través de las fallas y fracturas o brechas de contacto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, los factores de migración podemos encontrar pues a la porosidad y la permeabilidad, ¿no? La porosidad comprende a un volumen ocupado por los poros en relación a un volumen total, ¿no? Independientemente si están o no conectados, ¿no? Los poros. La permeabilidad pues comprende la capacidad de la roca o suelo de transmitir un fluido de todas las rocas permeables, ¿no? Tienen aberturas y es los que requieren para la circulación de fluidos, ¿no? También tenemos a la
supercapilaridad, capilaridad y subcapilaridad, ¿no? La subcapilaridad pues es mayor a a un milímetro, los flujos sin restricción, ¿no? Estos se subdividen en dos subtemas, ¿no? Que es la primaria y la secundaria. En la primaria son rocas clásticas gruesas, estructuras sedimentarias, ¿no? Comprenden a los sedimentos. Y la secundaria pues son fallas y pliegues y brechas estructurales metamórficas, ¿no? Respecto a la capilaridad son de 1 milímetro a 0.1 milímetro, ¿no? Y los flujos son restringidos. También comprenden primaria y secundaria. En primaria son areniscas, calizas, estratificados, cruzada, etc., ¿no? Y la secundaria son pequeñas fallas de clivaje de roca. Respecto a la subcapilaridad, son menores a 0.1 milímetro. El flujo es muy restringido, predomina la difusión, ¿no? Y también se subdividen en las primarias y secundarias. Las primarias son lutitas, pizarras y algunas discontinuidades en granos, ¿no? Y las secundarias son microfracturas, clivaje y mineral. Bien, respecto a la migración de fluidos en profundidad, ¿no? Podemos comentar la permeabilidad disminuye en profundidad por el aumento de la presión. El límite libre de circulación de las aguas subterráneas varían en centenares a pocos metros de profundidad en función del tipo de roca, ¿no? Como podemos ver en algunas minas, en la profundidad son secas. Las soluciones mineralizadoras también se mueven en apretadas rocas a profundidad en función del tiempo, ya que nada es eterno e impermeable, ¿no? Siempre tiende a variar la impermeabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón, vuélvelo, por favor, me falta. Ok, disculpe, gracias. Vamos a también terminar de hablar de este factor de migración con el tema de preparación de terreno y control de estructural, ¿no? Mira, esta preparación de terreno y control estructural es importante, ¿no? En los depósitos minerales, en que la mena se forma después de la roca de caja, ¿no? Se reconocen cambios premineralizados que hacen más respectivo o reactiva la roca de caja, ¿no? Y esto involucra cualquier proceso que aumenta la permeabilidad, cause un cambio químico favorable o induzca fragilidad a la roca, ¿no? La preparación del terreno también comprende lo más importante es un tipo estructural: fracturamiento, fisuras y fallas, plegamiento, ¿no? Deshización y dilatación, ¿no? Todos estos fenómenos y procesos se estudia por la geología estructural, ramas estrechamente ligadas a la geología económica, ¿no? Siguiente, ahora sí, pasa por favor. Siguiente, compañero. Ya. En los tipos de migración, vuelve a los tipos, por favor. En los tipos de migración podemos encontrar migración de aguas meteóricas, ¿no? Voy a dar un pequeño concepto de cada uno, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Las aguas meteóricas generalmente transportan clústeres de minerales insolubles, ¿no? Como podría ser oro, magnetita, titanio y otros, ¿no? Como producto de la meteorización de estructuras mineralizadas primarias para formar los lavaderos de oro, ¿no? La migración de magma como mineralizador, podemos decir, es el prospecto de la cromatita de Tapo, ¿no? Esto podemos ver en Tarma. Esto está relacionado con la roca intrusiva ultrabásica, ¿no? Es un típico ejemplo, ¿no? Que podemos encontrar esta migración en Tarma. Los diques de composición intermedia, al reactivarse con vetías en el mismo dique y con mineralización hidrotermal posterior muy cercana al tiempo, ¿no? Y el espacio del emplazamiento del dique y migración de lugares de mayor presión a lugares de menor presión.
Respecto a la migración de dique de composición intermedia de brechas volcánicas, estos se manifiestan por la presencia de vetías dentro de los diques, ¿no?, de composición intermedia. El relleno mineral se origina por soluciones hidrotermales. Los diques son de gran longitud, varían de 200 metros a 600 metros, ¿no? Es una gran variación. La migración se produce por diferencia de presiones, rellenando fallas normales, y estos pues en estos casos son pocos frecuentes en la cordillera de los Andes del Perú, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Bueno, y como último pues la migración de aguas metamórficas. Son sedimentos como lutitas transformados por presión y temperatura a pizarra, ¿no? Por ejemplo, fallitas o esquistos. La que migra por las estructuras y fallas permeables para mezclar con las aguas primarias hipógenas o magmáticas, ¿no? Es de carácter hidrotermal y forman así la estructura mineralizada hidrotermales. Bien, vamos a dar el pase al siguiente colega para que continúe con la exposición. Perdón, voy a terminar esto, disculpe. Bien, vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no?, de estos tipos de migración, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en las soluciones, las rocas fuentes, el ambiente y el mecanismo de separación, ¿no? En la solución, ¿no?, vamos a tocar primero el agua meteórica de infiltración. Su roca fuente de esta agua meteórica son las sedimentarias, las magmáticas, las metamórficas o las ígneas permeables, ¿no? Su ambiente es ambiente continental. El mecanismo de separación, succión por gradiente térmico y depresión, ¿no? La otra solución, el agua marina. La roca fuente es la roca corteza oceánica permeable. El ambiente son dorsales mesoceánicas, ¿no? La otra solución es la agua con nata. Su fuente son las rocas sedimentarias. El ambiente son orogénico sedimentario, ¿no? Y la otra solución, que es el agua de metamorfismo, ¿no? Su fuente de esa agua de metamorfismo es las rocas metamórficas, ¿no? Y su ambiente es el orogénico metamórfico. Y por último, las soluciones juveniles, origen magmático, ¿no? Y su fuente son las rocas ígneas intrusivas, ¿no? Y su ambiente son orogénicos magmáticos también. Bueno, ahora sí le doy pase al colega para que continúe la exposición. Buenos días. Continuando con la exposición, vamos a tratar ahora de la deposición de la mineralización. Como podemos observar, la mineralización inicia cuando las condiciones son favorables respecto a la gradiente presión y temperatura de los depósitos mineralizados. Por ello, cuando cae la presión considerablemente en un flujo mineralizante, se expande de forma horizontal, ¿no? Y lo cual, esto que nos da mayormente la disposición de esto se aprecia en las vetas. Un favor en la siguiente. A la siguiente diapositiva, por favor. Correcto. En los mantos mineralizados se depositan en zonas de menor presión, mayormente en los flancos anticlinales o como también en el eje anticlinal. Un lugar favorable en los mantos son las intersecciones, ¿no? Comúnmente tenemos en la mina extraña en Ancash, los mantos presentan una mejor mineralización en las intersecciones de un manto o una veta, como se puede apreciar también en la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. En la deposición de mineralización interviene la creación de la solución mineralizante con la roca encajonante, donde la mayor deposición podemos encontrar en los intrusivos respecto a las pizarras, como también en la caliza respecto a los intrusivos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos yacimientos de deposición, entre los cuales
¿no? Pueden producirse en 3 procesos: mecánicos, químicos y biológicos. Siguiente, por favor. La deposición mecánica se da de la siguiente manera. Durante el transporte se produce una selección mecánica de los materiales por densidades que puede concentrar minerales útiles diseminados en la roca madre. De este modo se forman los placeres. ¿Y qué son los placeres? Depósitos de partículas mineralizadas mezcladas con arena o grava. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la deposición química del mineral, la cual se da por precipitaciones de tipo químico que producen por variación de la salinidad, temperatura o por concentración de elementos procedentes de emisiones volcánicas submarinas. De este modo se produce la sal de gema, el yeso y las piritas vulcano-sedimentarias. La siguiente, por favor. Y tenemos, pues, por último, la deposición biológica, ¿no? Que es causada por la acción metabólica de organismos como, por ejemplo, las bacterias que formaron lechos de azufre en fondo de los lagos, la acumulación de esqueletos que produjeron yacimientos de fosfatos y la acumulación de organismos o vegetales o como el plancton marino, ¿no? que generaron yacimientos de carbón y petróleo respectivamente. Siguiente, por favor. Y por último, ¿no? La metodología para determinar la dirección de flujos de mineralización. Basados en un estudio de valorización de leyes a lo largo del recorrido de soluciones hidrotermales, se concluye que las vetas monometálicas, como las del oro en Ecoña, tienen un fondo mineralógico a través de la profundidad llamado frente inicial de deposición, ¿no? Y bueno, estas leyes se incrementan conforme van avanzando su recorrido, de acuerdo a la solución mineralizante, hasta una ley máxima, considerada como frente de máxima deposición. Continuando el avance de la solución mineralizante, la ley disminuye hasta un valor mínimo de lo explotable, de lo cual representa el frente final de la deposición. Bueno, con esto hemos concluido y esto sería todo, estimado ingeniero. Muchísimas gracias.